Cuando Elena cruzó la verja de la hacienda San Rafael, aquella mañana de octubre, jamás imaginó que salvar una vaca enferma cambiaría su destino para siempre ni que el hombre que la esperaba al otro lado del establo guardaría un secreto capaz de destruirlos a ambos. Bienvenido a Corazón. Asegúrate de suscribirte al canal, porque aquí encontrarás historias que te harán latir el corazón, te dejarán sin aliento, y te mantendrán al borde del asiento. Así que suscríbete ahora y vamos al video. El viento de octubre arrastraba las hojas secas por el camino de tierra que conducía a la hacienda San Rafael, la propiedad más imponente de toda la provincia. Elena Márquez apretaba su maletín de cuero contra el pecho mientras sus botas embarradas avanzaban con determinación hacia los establos principales. A sus 24 años, era una de las pocas mujeres veterinarias de la región, una rareza que algunos llamaban progreso y otros, escándalo. Su padre, el doctor Márquez, le había enseñado todo lo que sabía antes de morir, dejándole no solo su conocimiento, sino también su reputación y sus deudas. La carta había llegado 3 días antes, escrita con tinta negra sobre papel costoso: estimada señorita Márquez, requiero urgentemente sus servicios. Mi mejor vaca lechera se encuentra gravemente enferma y los veterinarios locales han declarado el caso perdido. He oído hablar de sus capacidades poco convencionales. Le pagaré generosamente. Nicolás Valverde, hacendado de San Rafael. Elena había leído esas líneas una docena de veces, memorizando cada palabra, cada trazo de esa caligrafía firme y elegante que revelaba educación y autoridad. Necesitaba ese dinero desesperadamente. Cuando llegó al establo principal, un edificio de piedra y madera que olía a heno fresco y animales, encontró a varios peones reunidos alrededor de un compartimento. Hablaban en voz baja, con esa mezcla de preocupación y fatalismo que Elena conocía bien. Al verla llegar, se apartaron con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y el escepticismo. Una mujer veterinaria seguía siendo una visión extraña, especialmente en una hacienda tradicional como aquella. ¿La señorita Márquez? Una voz profunda resonó desde el fondo del establo. Elena levantó la vista y sintió que el mundo se detenía por un instante infinito. El hombre que caminaba hacia ella parecía sacado de una pintura renacentista, alto, de hombros anchos, vestido con pantalones de montar oscuros y una camisa blanca arremangada que revelaba antebrazos bronceados por el sol. Su cabello castaño oscuro caía ligeramente despeinado sobre su frente, y sus ojos, de un verde profundo como los bosques de pino, la observaban con una intensidad que la hizo temblar involuntariamente. Era el hombre más hermoso que Elena había visto jamás, y también el más imponente. Su presencia dominaba el espacio entero. Soy Nicolás Valverde, dijo él, extendiendo una mano. Elena la estrechó, sintiendo la fuerza y el calor de esos dedos largos y callosos que hablaban de un hombre que no temía el trabajo duro a pesar de su riqueza. Gracias por venir tan rápidamente. La situación es grave. Su voz llevaba un matiz de urgencia genuina, pero también algo más que Elena no pudo identificar de inmediato: una tristeza profunda, casi oculta, que acechaba detrás de esos ojos verdes extraordinarios. Muéstreme al animal, por favor, respondió Elena, forzándose a mantener un tono profesional a pesar del latido errático de su corazón. ¿Qué le estaba pasando? Había tratado con docenas de hacendados, comerciantes y granjeros sin sentir jamás esta turbación absurda. Pero había algo en Nicolás Valverde que traspasaba todas sus defensas cuidadosamente construidas. Nicolás la condujo hacia el compartimento, donde yacía una vaca Holstein de pelaje blanco y negro, respirando con dificultad. El animal estaba echado sobre la paja, con los ojos vidriosos y el costado hinchado de manera alarmante. Elena se arrodilló de inmediato junto a la vaca, olvidando por completo su vestido de viaje mientras palpaba el abdomen del animal con manos expertas. Sus dedos se movían con precisión, presionando aquí y allá, mientras su mente catalogaba síntomas y descartaba diagnósticos. Timpanismo agudo, murmuró Elena después de varios minutos. Acumulación severa de gas en el rumen. Si no se trata de inmediato, morirá en cuestión de horas. Levantó la vista hacia Nicolás,
que la observaba con una mezcla de admiración y sorpresa. Necesito agua caliente, trapos limpios, aceite mineral si tienen, y mi instrumental. También necesitaré ayuda para mantenerla quieta. Tendré que realizar una punción. Lo que necesite, respondió Nicolás inmediatamente, haciendo señas a los peones. ¿De verdad puede salvarla? Había una vulnerabilidad inesperada en su pregunta que sorprendió a Elena. Este no era un simple asunto de dinero o propiedad. Había un apego real, una preocupación genuina que transformaba a este aristócrata en algo más humano, más accesible. Haré todo lo posible, prometió Elena, comenzando a sacar instrumentos de su maletín. Durante la siguiente hora, trabajó con concentración absoluta, insertando una cánula especial en el costado de la vaca para liberar el gas acumulado, administrando tratamientos y monitoreando constantemente los signos vitales del animal. Nicolás permaneció a su lado todo el tiempo, anticipando sus necesidades, pasándole instrumentos antes de que los pidiera, sujetando la cabeza del animal con una ternura que contrastaba sorprendentemente con su porte imponente. Cuando finalmente la vaca comenzó a respirar con más facilidad y el terrible hinchazón empezó a disminuir, Elena se permitió un suspiro de alivio. Se echó hacia atrás, limpiándose la frente con el dorso de la mano, sin darse cuenta de que dejaba una mancha de tierra en su mejilla. Vivirá, anunció con satisfacción profesional. Necesitará cuidados durante los próximos días, pero la crisis ha pasado. Nicolás sonrió entonces, una sonrisa que transformó completamente su rostro severo en algo cálido y luminoso que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco peligroso. Extraordinario, dijo él suavemente. Los otros veterinarios dijeron que era imposible. Usted ha realizado un milagro, señorita Márquez. Se acercó a ella, sacando un pañuelo de lino de su bolsillo. Permítame, murmuró, y antes de que Elena pudiera protestar, Nicolás estaba limpiando suavemente la mancha de su mejilla. El contacto, aunque ligero y apropiado, envió una corriente eléctrica a través de todo el cuerpo de Elena. Sus ojos se encontraron, verdes contra marrones, y en ese momento Elena supo con certeza absoluta y aterradora que su vida acababa de cambiar para siempre. Se había enamorado de Nicolás Valverde a primera vista, de este hombre rico e inalcanzable que pertenecía a un mundo completamente diferente al suyo, y por la manera en que él la miraba, con esa intensidad ardiente que hacía difícil respirar, Elena se atrevió a pensar que quizás, solo quizás, él sentía algo similar. Pero ninguno de los dos sabía entonces que este encuentro, este momento de conexión perfecta, estaba destinado a desencadenar una tragedia que había estado esperando durante décadas para finalmente cumplirse. Los días siguientes transformaron la vida de Elena de maneras que nunca había imaginado posible. Nicolás insistió en que se quedara en la hacienda para supervisar la recuperación de la vaca, ofreciéndole una habitación en el ala de huéspedes de la casa principal. Elena aceptó, justificándose a sí misma que era su deber profesional, aunque en el fondo sabía que la verdadera razón era el deseo casi desesperado de estar cerca de Nicolás, de escuchar su voz, de capturar cada sonrisa fugaz que él le regalaba. La casa señorial de San Rafael era magnífica, construida en el estilo colonial con paredes encaladas, techos altos de vigas de madera oscura, y corredores amplios decorados con azulejos traídos de España. Pero Elena pronto descubrió que detrás de tanta belleza se escondía una atmósfera extraña, casi opresiva. Los sirvientes hablaban en susurros, las puertas de ciertas habitaciones permanecían cerradas con llave, y por las noches se escuchaban ruidos inexplicables que nadie parecía dispuesto a comentar. Nicolás era un anfitrión atento pero enigmático. Compartían las comidas en el comedor principal, conversando sobre literatura, medicina veterinaria, política y filosofía. Elena descubrió que él era un hombre culto, educado en Europa, con una mente brillante y una sensibilidad artística inesperada, pero cada vez que la conversación derivaba hacia temas personales, hacia su familia o su pasado, Nicolás se cerraba como una ostra, cambiando de tema con elegancia pero firmeza. Había sombras en sus ojos que hablaban de dolor antiguo, de secretos guardados con tanto cuidado que se habían convertido en parte de su ser. Una tarde,
Mientras Elena revisaba a la vaca en el establo, una mujer mayor se acercó a ella. Era doña Remedios, el ama de llaves de la hacienda, una mujer delgada de rostro severo y ojos negros penetrantes que parecían capaces de leer el alma. Señorita Márquez, dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que estaban solas, debo advertirle algo. Esta casa guarda secretos terribles, secretos que han destruido vidas. Si es sabia, terminará su trabajo y se marchará antes de que sea demasiado tarde. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué clase de secretos?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. Doña Remedios sacudió la cabeza, con expresión afligida. No puedo decir más, pero he visto la manera en que el señor Valverde la mira, y la manera en que usted lo mira a él. He visto esto antes, hace muchos años, y terminó en tragedia. La historia está condenada a repetirse si alguien no tiene el valor de romper el ciclo. Antes de que Elena pudiera hacer más preguntas, doña Remedios se alejó rápidamente, dejándola con más preguntas que respuestas. Esa noche, Elena no pudo dormir. La advertencia del ama de llaves resonaba en su mente como una campana fúnebre. Se levantó de la cama y caminó descalza por los corredores oscuros de la casa, guiada solo por la luz de la luna que entraba por las ventanas altas. Sin saber exactamente cómo, se encontró frente a una puerta cerrada al final del pasillo este, una puerta que había notado antes porque era la única que tenía un cerrojo pesado del lado exterior. Con el corazón latiendo aceleradamente, Elena probó el picaporte. Para su sorpresa, la puerta no estaba cerrada. Se abrió con un crujido siniestro, revelando una habitación sumida en sombras. Elena entró, sintiendo que cruzaba un umbral del que no habría retorno. La habitación estaba polvorienta, claramente sin usar durante años, pero estaba completamente amueblada, una cama con dosel, un tocador, un armario antiguo, y sobre las paredes, docenas de retratos de una mujer joven de belleza extraordinaria, con cabello negro como la noche y ojos del mismo verde profundo que los de Nicolás. Salga de aquí inmediatamente. La voz de Nicolás sonó detrás de ella, dura como el acero. Elena se volvió bruscamente, encontrándose con una expresión que nunca había visto en su rostro, furia mezclada con dolor, y algo más oscuro, algo que parecía miedo puro. Esta habitación está prohibida, continuó él, con voz temblorosa, a pesar del tono autoritario. No tenía derecho a entrar aquí. Lo siento, susurró Elena, pero no se movió. ¿Quién era ella?, preguntó, señalando los retratos. ¿Por qué mantiene este santuario? Nicolás cerró los ojos, y cuando los abrió nuevamente, la furia había desaparecido, reemplazada por un agotamiento profundo que parecía provenir de su alma misma. Era mi esposa, dijo finalmente, cada palabra pareciendo costarle un esfuerzo sobrehumano. Isabela murió hace 3 años, en esta habitación. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el tic-tac distante del reloj de péndulo en el vestíbulo. Elena sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Nicolás estaba casado, o lo había estado, y claramente seguía atormentado por la pérdida. ¿Cómo murió?, preguntó Elena suavemente, aunque una parte de ella no estaba segura de querer saber la respuesta. Nicolás caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad exterior. Dijeron que fue su corazón, un defecto congénito que nadie sabía que tenía. Se acostó una noche y simplemente nunca despertó. Tenía 23 años. Su voz se quebró ligeramente en la última frase. Pero no fue así como murió realmente, ¿verdad? Elena no sabía de dónde venía esa certeza, pero la sintió con cada fibra de su ser. Algo más sucedió aquí, algo terrible. Nicolás se volvió hacia ella, y en sus ojos, Elena vio un abismo de culpa y secretos. Es perceptiva, señorita Márquez, demasiado perceptiva para su propia seguridad. Se acercó a ella lentamente, y Elena debería haberse sentido amenazada, pero lo que sintió fue todo lo contrario, un deseo urgente de consolarlo, de borrar ese dolor de su rostro hermoso. Isabela no murió de causas naturales, admitió finalmente. Se quitó la vida, bebió láudano hasta que su corazón dejó de latir. Dejó una carta,
pero la destruí antes de que alguien pudiera leerla. Sobornó al médico para que certificara muerte natural, para proteger su memoria y evitar el escándalo. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena ahora. ¿Por qué lo hizo?, susurró. Nicolás sacudió la cabeza. Esa es la pregunta que me ha atormentado cada día durante 3 años. En su carta decía que había descubierto algo sobre mi familia, sobre mí, que hacía imposible que continuáramos juntos, pero nunca especificó qué era. Se llevó ese secreto a la tumba, y me dejó aquí, viviendo con la culpa y las preguntas sin respuesta. Elena dio un paso hacia él, olvidando toda propiedad, toda consideración social. Tomó su mano entre las suyas. No fue su culpa, dijo firmemente. Sea lo que sea que ella descubrió, sea lo que sea que pensó, la decisión fue suya. Usted no es responsable. Nicolás la miró como si fuera la primera vez que alguien le decía esas palabras, como si fueran un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba. ¿Cómo puede estar tan segura?, preguntó con voz ronca. Porque lo conozco, respondió Elena, con una convicción que la sorprendió incluso a ella misma. En estos pocos días, he visto quién es usted realmente. Un hombre bueno, honorable, que trata a sus trabajadores con respeto, que ama a sus animales, que lee poesía y se preocupa por el sufrimiento ajeno. Sean cuales sean los secretos de su familia, estoy segura de que usted no es responsable de la elección de Isabela. La confesión de Nicolás cambió algo fundamental entre ellos. Ya no había pretensiones de formalidad, ya no había barreras de clase o convención que pudieran contener lo que crecía entre sus corazones. Durante los días siguientes, mientras la vaca se recuperaba completamente bajo los cuidados expertos de Elena, los dos se volvieron inseparables. Nicolás le mostraba la hacienda completa, los viñedos que se extendían hasta el horizonte, los establos donde criaba caballos de raza pura, los jardines diseñados por su difunta madre décadas atrás. Cada rincón de San Rafael tenía una historia, y Nicolás las compartía todas con Elena, abriendo gradualmente las compuertas de su alma cerrada. Elena descubrió que detrás del aristócrata imponente había un hombre profundamente solitario que había convertido su hacienda en una prisión autoimpuesta. Desde la muerte de Isabela, Nicolás apenas había salido de San Rafael, rechazando invitaciones sociales, evitando a sus antiguos amigos, enterrándose en el trabajo hasta la extenuación. Pensé que si trabajaba lo suficientemente duro, confesó una tarde mientras caminaban por los viñedos bajo el sol dorado del atardecer, podría olvidar, podría enterrar el dolor y la culpa bajo capas de cansancio físico. Pero no funciona así, ¿verdad? El dolor siempre encuentra la manera de filtrarse. No, concordó Elena suavemente, el dolor no se puede enterrar, solo se puede atravesar, sentir completamente, y eventualmente transformar en algo diferente. Pero no tiene que hacerlo solo. Nicolás había dejado de llamarlo señor Valverde días atrás, y él había insistido en que lo tuteara. Era una intimidad pequeña pero significativa, un reconocimiento de que las barreras entre ellos se estaban desmoronando rápidamente. Nicolás se detuvo, tomando las manos de Elena entre las suyas. Desde que llegaste a San Rafael, dijo con voz profunda cargada de emoción, es como si alguien hubiera encendido luces en una casa oscura. No había sentido esperanza, alegría real, en 3 años. Pero contigo siento que podría volver a vivir de verdad, no solo existir. Sus ojos verdes la miraban con una intensidad que robaba el aliento. Elena, sé que esto es imprudente, que apenas nos conocemos, que nuestras circunstancias son complicadas, pero debo decirte la verdad, me he enamorado de ti. El corazón de Elena estalló en júbilo. Yo también, susurró, con lágrimas de felicidad deslizándose por sus mejillas. Desde el primer momento que te vi, Nicolás, pensé que estaba siendo absurda, romántica y tonta, pero es la verdad. Te amo. Las palabras flotaron entre ellos como promesas sagradas, y luego Nicolás la atrajo hacia sí, bajando su cabeza para besarla con una ternura devastadora que rápidamente se transformó en pasión. Elena se derritió en sus brazos, sintiendo que finalmente, después de años de soledad y lucha, había encontrado su hogar. Pero la felicidad, Elena pronto descubriría,
era un invitado frágil en la hacienda San Rafael. Esa noche, durante la cena, un visitante inesperado llegó, don Rodrigo Mendoza, un hombre mayor de aspecto distinguido pero con ojos fríos como el hielo. Era el tío de Nicolás, el hermano menor de su madre fallecida, y quedó claro desde el primer momento que no aprobaba la presencia de Elena. Nicolás, dijo con tono cortante mientras bebía vino en la sala principal, ¿qué hace esta veterinaria todavía en tu casa? Seguramente su trabajo ya está terminado. La gente comenzará a hablar. Ya has tenido suficiente escándalo con la muerte de Isabela. La mandíbula de Nicolás se tensó peligrosamente. La señorita Márquez es mi invitada, tío Rodrigo, y francamente, no me importa lo que la gente diga, pero Elena vio la sombra de incertidumbre cruzar su rostro. Las convenciones sociales eran poderosas en el siglo XIX, especialmente para hombres de la posición de Nicolás. Una relación con una mujer de clase inferior, una profesional sin familia prominente ni dote sustancial, sería vista como escandalosa en el mejor de los casos, y desastrosa en el peor. Debería irme, dijo Elena tranquilamente, levantándose de su silla. Su tío tiene razón. Mi presencia aquí es inapropiada. El dolor en los ojos de Nicolás le partió el corazón, pero Elena sabía que esto era necesario. Necesitaban tiempo para pensar, para planear, para encontrar una manera de estar juntos que no destruyera la reputación de Nicolás o pusiera en peligro su futuro. Te visitaré, prometió Nicolás, tomando su mano desafiadoramente frente a su tío. Cada día, encontraremos la manera, Elena. No permitiré que esto termine. Pero don Rodrigo tenía otros planes. Esa noche, después de que Elena se retirara a su habitación para preparar su partida matutina, Rodrigo confrontó a su sobrino en la biblioteca. Estás cometiendo el mismo error que cometió tu padre, dijo con voz helada, enamorándote de una mujer completamente inapropiada, permitiendo que la pasión nuble tu juicio. ¿Sabes lo que le sucedió a él? ¿Sabes el precio que pagó? Nicolás palideció. No hables de mi padre, dijo peligrosamente bajo. Mi padre murió en un accidente de casa. No tiene nada que ver con esto. ¿Un accidente? Don Rodrigo rió amargamente. ¿Eso es lo que te dijeron? Nicolás, tu padre no murió en ningún accidente. Se mató deliberadamente porque descubrió un secreto sobre nuestra familia, un secreto tan terrible que prefirió la muerte a vivir con ese conocimiento. El mismo secreto que Isabela descubrió, el mismo secreto que destruyó su matrimonio y la llevó a quitarse la vida. Y si continúas este camino con esa mujer, ella también lo descubrirá, y la historia se repetirá una vez más. El mundo de Nicolás se tambaleó. ¿Qué secreto?, exigió, agarrando a su tío por los hombros. ¿De qué diablos estás hablando? Pero Rodrigo se liberó, alisando su chaqueta con manos temblorosas. No puedo decírtelo. Está protegido por juramentos solemnes, por pactos familiares hechos hace generaciones. Pero te advierto, Nicolás, si amas a esa mujer, déjala ir, envíala lejos y nunca la vuelvas a ver. Es la única manera de protegerla del destino que ha destruido a todos los que se han acercado demasiado a los Valverde. Nicolás se quedó solo en la biblioteca mucho después de que su tío se retirara, con el corazón desgarrado entre el amor y el miedo. ¿Cómo podía dejar ir a Elena cuando acababa de encontrarla? ¿Cómo podía condenarla a una vida sin él cuando cada fibra de su ser gritaba que estaban destinados a estar juntos? Pero las palabras de su tío resonaban con el peso de la verdad. Había un secreto, algo tan oscuro que había llevado a su padre y a Isabela a la muerte, y ahora ese mismo secreto amenazaba con destruir su oportunidad de felicidad con Elena. En algún lugar de esta casa, en algún documento o carta oculta, yacía la verdad, y Nicolás, por primera vez en 3 años, estaba determinado a descubrirla, sin importar el costo. Elena partió de San Rafael al amanecer con el corazón destrozado pero la mente clara. Sabía que su partida era necesaria, pero la promesa de Nicolás resonaba en sus oídos. Encontrarían una manera. Durante el viaje de regreso a su pequeña casa en el pueblo, Elena reflexionó sobre los eventos extraordinarios de la semana pasada. Se había enamorado, había descubierto secretos oscuros,
y ahora se encontraba en el centro de un misterio que parecía extenderse décadas hacia atrás en la historia de la familia Valverde. Los días siguientes fueron una tortura de espera. Nicolás le había prometido visitarla, pero pasó una semana, luego 2, sin ninguna palabra de él. Elena se sumergió en su trabajo, atendiendo animales enfermos en las granjas circundantes, tratando de no pensar en ojos verdes y sonrisas que le robaban el aliento. Pero por las noches, sola en su cama, las lágrimas venían inevitablemente. ¿La había olvidado ya? ¿Había decidido que su tío tenía razón y que una relación entre ellos era imposible? Fue una tarde lluviosa de noviembre cuando finalmente llegó la carta. El mensajero, un muchacho que Elena no reconoció, le entregó un sobre sellado con el escudo de la familia Valverde y partió rápidamente antes de que ella pudiera hacerle preguntas. Con manos temblorosas, Elena rompió el sello y desplegó las páginas escritas con la caligrafía elegante de Nicolás. Mi querida Elena, comenzaba la carta, perdóname por mi silencio. No ha sido por falta de amor o deseo, sino todo lo contrario. He estado investigando, buscando respuestas a preguntas que he evitado durante demasiado tiempo. Mi tío me habló de un secreto familiar, el mismo que destruyó a mi padre y a Isabela, y estoy determinado a descubrir la verdad antes de permitir que este veneno toque tu vida. He estado revisando los archivos de mi padre, documentos familiares guardados durante generaciones. Lo que he encontrado es perturbador y confuso, fragmentos de una verdad mayor que todavía no logro comprender completamente. La carta continuaba, volviéndose más agitada a medida que avanzaba. Nicolás describía documentos extraños que había encontrado en el estudio sellado de su padre, correspondencia con abogados sobre asuntos de legitimidad, certificados de nacimiento con nombres borrados, y referencias crípticas a un pecado original que manchaba el linaje Valverde. Pero la pieza más inquietante era una carta escrita por Isabela poco antes de su muerte, una carta que Nicolás había creído destruida, pero que había encontrado escondida entre las páginas de un libro de poesía. Isabela escribió, continuaba la carta de Nicolás, que había descubierto que nuestro matrimonio era una abominación ante Dios y la ley, que estábamos unidos por lazos de sangre que hacían nuestra unión prohibida e inmoral. Pero Elena, esto no tiene sentido. Conocí a Isabela en un baile en la capital. Ella era hija de un comerciante exitoso de otra provincia. No teníamos conexión familiar que yo conociera. Sin embargo, ella estaba absolutamente convencida de esta verdad, tan convencida que prefirió la muerte a vivir con el conocimiento de ello. La mano de Elena temblaba tanto que casi dejó caer la carta. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podían Nicolás e Isabela estar relacionados por sangre sin saberlo? La carta concluía con una súplica. Debo descubrir toda la verdad antes de volver a verte, Elena. No puedo arriesgarme a que lo que destruyó a Isabela también te destruya a ti. Pero ten paciencia conmigo, mi amor. Prometo que resolveré este misterio y entonces volveré a ti, libre de las sombras del pasado. Tuyo siempre, Nicolás. Elena leyó y releyó la carta una docena de veces, tratando de encontrar pistas en cada palabra. Un matrimonio prohibido por lazos de sangre. ¿Qué podría haber descubierto Isabela? Una posibilidad terrible comenzó a formarse en la mente de Elena. ¿Y si el padre de Isabela no era quien ella creía que era? ¿Y si había una conexión oculta entre las familias? En el siglo XIX, no era inusual que hombres de la aristocracia tuvieran hijos ilegítimos, especialmente con mujeres de clases inferiores. Podría ser que el padre de Nicolás hubiera tenido un hijo secreto, y que ese hijo fuera el padre de Isabela. La idea era horrible en sus implicaciones. Si era cierta, significaría que Nicolás e Isabela eran medio hermanos, o al menos primos muy cercanos, haciendo su matrimonio no solo socialmente inaceptable, sino también ilegal bajo las leyes de la Iglesia y del Estado. No era de extrañar que Isabela hubiera preferido la muerte a vivir con ese conocimiento. El horror de haber compartido intimidades matrimoniales con alguien de su propia sangre habría sido insoportable en una época cuando la moral religiosa dominaba cada aspecto de la vida. Pero Elena necesitaba más información. No podía simplemente sentarse y esperar a que Nicolás desentrañara el misterio solo. Decidió que ella también investigaría,
usando sus propios recursos y contactos. Al día siguiente, visitó al padre Eugenio, el sacerdote anciano de la parroquia local que había servido a la comunidad durante más de 40 años. Si alguien conocía los secretos de las familias prominentes de la región, era él. El padre Eugenio la recibió en la rectoría con expresión cautelosa. «Señorita Márquez», dijo con voz temblorosa por la edad, «¿qué la trae por aquí? Rara vez la veo en la iglesia». Elena se mordió el labio. Era cierto que su relación con la religión era complicada, especialmente después de que algunos miembros de la congregación la criticaran por ejercer una profesión masculina, pero necesitaba respuestas. «Padre, necesito preguntarle sobre la familia Valverde», dijo directamente, específicamente sobre el padre de Nicolás Valverde, don Augusto Valverde. «¿Es verdad que tuvo hijos fuera del matrimonio?». El rostro del padre Eugenio se puso pálido. «Esas son preguntas peligrosas, hija mía. ¿Por qué desentierra secretos que deberían permanecer enterrados?». Elena se inclinó hacia adelante. «Porque esos secretos están destruyendo vidas, padre. Ya han llevado a 2 personas a la muerte. Si no descubrimos la verdad, habrá más tragedias». El sacerdote suspiró profundamente, mirando hacia el crucifijo que colgaba de la pared. Don Augusto Valverde era un hombre complejo, comenzó finalmente. Amaba profundamente a su esposa, doña Leonor, pero en su juventud, antes del matrimonio, hubo indiscreciones. Una de ellas resultó en un niño, un varón. Augusto hizo lo correcto, según las costumbres de la época, proporcionó dinero para la madre y el niño, asegurándose de que tuvieran una vida cómoda, pero nunca reconoció públicamente al muchacho como suyo. Elena sintió que el mundo se inclinaba ligeramente. «¿Qué pasó con ese hijo?», preguntó, aunque temía conocer la respuesta. El padre Eugenio cerró los ojos. «La madre se casó eventualmente con un comerciante, un hombre bueno que aceptó al niño como propio y le dio su apellido. El muchacho creció sin saber la verdad sobre su paternidad real. Se convirtió en un hombre de negocios exitoso, se casó y tuvo una hija». Hizo una pausa significativa. «Una hija llamada Isabela». El corazón de Elena se detuvo. Ahí estaba la confirmación de sus peores sospechas. Isabela había sido la medio hermana de Nicolás, sin que ninguno de los dos lo supiera. Su matrimonio había sido un incesto involuntario, un pecado cometido en ignorancia, pero pecado de todas formas. «¿Cómo lo descubrió Isabela?», preguntó Elena con voz apenas audible. «Su padre adoptivo estaba muriendo», explicó el padre Eugenio con tristeza. «En su lecho de muerte, le confesó la verdad, que él no era su padre biológico, que su verdadero padre había sido don Augusto Valverde. Le dio documentos, cartas que lo probaban». Isabela quedó destrozada. «Vino a verme, buscando consejo, pero yo no supe qué decirle. Las leyes de la iglesia son claras. Un matrimonio entre hermanos, incluso medio hermanos, es nulo y pecaminoso. Le dije que debía separarse de Nicolás, buscar la anulación, pero ella tenía miedo del escándalo, del dolor que le causaría a él, y entonces, su voz se quebró. Entonces eligió la solución más definitiva». Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena. Pobre Isabela, pobre Nicolás, atrapados en una tragedia orquestada por los pecados de la generación anterior. «¿Por qué nadie le dijo a Nicolás la verdad después de su muerte?», exigió Elena. «¿Por qué lo dejaron vivir con la culpa?». El padre Eugenio sacudió la cabeza. Don Rodrigo, el tío de Nicolás, suplicó que se mantuviera el secreto. Argumentó que el conocimiento solo causaría más dolor, más escándalo, que era mejor dejar que Nicolás pensara que la muerte de Isabela había sido por causas naturales, un defecto del corazón, en lugar de la terrible verdad. «Pero fue una crueldad», protestó Elena. «Nicolás ha vivido 3 años torturándose, preguntándose qué hizo mal, qué podría haber hecho diferente». El sacerdote asintió tristemente. «Sí, fue cruel, pero don Rodrigo temía algo más, temía que si Nicolás conocía la verdad, podría seguir los pasos de su padre, porque verás, mi querida niña, cuando don Augusto finalmente descubrió la verdad sobre Isabela, cuando se dio cuenta de que había orquestado inadvertidamente el matrimonio entre sus propios hijos, la culpa lo consumió. Su muerte no fue un accidente de caza como se reportó oficialmente,
Fue un suicidio deliberado. Elena salió de la rectoría, sintiendo que el peso del mundo presionaba sus hombros. Ahora conocía la verdad terrible que había destruido a 2 generaciones de la familia Valverde, pero ese conocimiento no traía paz, solo más preguntas y más miedo. ¿Qué haría Nicolás cuando descubriera todo esto? ¿Lo destruiría también como había destruido a su padre? Y más inmediatamente, ¿qué significaba esto para su propia relación con él? No estaban relacionados por sangre, gracias a Dios, pero el conocimiento de esta tragedia familiar se interpondría entre ellos como un fantasma. Esa noche, mientras la lluvia golpeaba las ventanas de su casa, Elena tomó pluma y papel y comenzó a escribir. Era una carta larga, detallando todo lo que había aprendido del padre Eugenio, pero también algo más, palabras de amor, de apoyo, de promesa de que sin importar cuán oscura fuera la verdad, ella estaría a su lado. Nicolás, escribió, la verdad es terrible, pero no es tu culpa. Los pecados de tu padre no son tuyos. La tragedia de Isabela no te define. Eres un hombre bueno, honorable, y mereces felicidad. Y llora, yo te amo con toda mi alma. Cuando estés listo, cuando hayas procesado todo esto, estaré esperando. Siempre estaré esperando. Envió la carta al amanecer con el correo regular, esperando que llegara a Nicolás en 1 o 2 días, pero el destino tenía otros planes. 3 días después, mientras Elena estaba atendiendo a un caballo enfermo en una granja cercana, un jinete llegó a galope frenético. Era uno de los peones de San Rafael, con el rostro contorsionado por la urgencia. Señorita Márquez, jadeó, debe venir inmediatamente. El señor Valverde ha desaparecido. Ha dejado una nota que habla de terminar con todo. Don Rodrigo teme que vaya a hacerse daño. El mundo de Elena se detuvo. Sin una palabra, montó el caballo del mensajero y cabalgó hacia San Rafael más rápido de lo que había cabalgado en su vida. El viento azotaba su rostro, las lágrimas de miedo secándose antes de que pudieran caer. No podía perderlo, no ahora, no cuando finalmente había encontrado amor, propósito, felicidad. Por favor, rezaba una y otra vez, aunque no sabía a quién le rezaba, por favor que no sea demasiado tarde. Cuando llegó a San Rafael, encontró la casa en caos. Los sirvientes corrían de un lado a otro, don Rodrigo daba órdenes contradictorias, y doña Remedios lloraba abiertamente en la sala principal. ¿Dónde está?, exigió Elena, agarrando al tío de Nicolás por los brazos. ¿Dónde lo vio por última vez? Rodrigo la miró con ojos enrojecidos y atormentados. En la biblioteca, esta mañana, estaba leyendo documentos, cartas viejas. Había descubierto la verdad sobre Isabela, sobre su padre. Lo vi en su rostro, y entonces salió caminando hacia los acantilados del norte. Esos mismos acantilados donde su padre, donde Augusto. Elena no esperó a escuchar más. Corrió hacia los establos, tomó el caballo más rápido que encontró, y galopó hacia los acantilados del norte. La propiedad de San Rafael era vasta, extendiéndose por kilómetros, y los acantilados estaban a casi 1 hora de distancia, incluso a galope completo. Durante todo el trayecto, Elena rezaba, suplicaba, negociaba con cualquier poder divino que pudiera estar escuchando. No podía llegar tarde, no podía perder a Nicolás de la misma manera que él había perdido a Isabela y a su padre. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender hacia el horizonte tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elena llegó a los acantilados. Eran formaciones rocosas dramáticas que se elevaban sobre el valle, con caídas verticales de más de 100 metros hacia las rocas y el río abajo, y allí, de pie al borde mismo del precipicio con el viento agitando su cabello y su ropa, estaba Nicolás. Elena desmontó y corrió hacia él, pero se detuvo a varios metros de distancia, temiendo que un movimiento repentino pudiera asustarlo y hacerlo caer. Nicolás, llamó suavemente, su voz apenas audible sobre el rugido del viento. Por favor, aléjate del borde. Él se volvió lentamente, y Elena casi se desploma al ver su rostro. Estaba pálido, demacrado, con los ojos rojos de haber llorado. Parecía haber envejecido 10 años en los pocos días desde que ella lo había visto por última vez. Elena, dijo con voz ronca, no deberías estar aquí.
Es peligroso. Lo sé, respondió ella, dando un paso cauteloso hacia adelante. Por eso vine. No voy a dejarte enfrentar esto solo. Nicolás rió amargamente, un sonido sin humor que partió el corazón de Elena. ¿Sabes lo que descubrí?, preguntó, su voz quebrándose. ¿Sabes la verdad horrible sobre mi familia? Isabela era mi hermana, Elena, mi media hermana. Durante 2 años estuve casado con ella, compartí su cama, la amé como un esposo ama a una esposa, y todo ese tiempo estábamos cometiendo incesto. No es de extrañar que se matara. El horror de ese conocimiento debe haber sido insoportable. No fue tu culpa, dijo Elena firmemente, dando otro paso hacia adelante. No sabías, no podías haber sabido. Tu padre orquestó esa tragedia con su secreto, pero tú eres inocente. Nicolás sacudió la cabeza violentamente. ¿Inocente? Mi padre se mató por la culpa. Isabela se mató por el horror. Y llora. Yo estoy contaminado por su sangre, por sus pecados. ¿Cómo puedo continuar viviendo sabiendo que soy producto de ese linaje maldito? Porque tú no eres tus antepasados, declaró Elena, ahora a solo 2 metros de él. Eres tu propia persona, tus acciones, tu carácter, tu corazón, esos son los que te definen, no los errores o pecados de tu padre. Nicolás, mírame. Él levantó la vista, y Elena vio la desesperación absoluta en esos ojos verdes que tanto amaba. Te amo, dijo ella con toda la convicción que poseía. No amo tu apellido, ni tu riqueza, ni tu linaje. Te amo a ti, al hombre que trata a sus animales con ternura, que lee poesía en secreto, que llora por las tragedias del pasado. Ese hombre merece vivir. Ese hombre merece ser feliz. Las palabras de Elena flotaban en el aire cargado de tensión. Nicolás la miraba como si fuera la primera vez que realmente la veía, como si sus palabras fueran un salvavidas lanzado a un hombre que se ahogaba en un mar de desesperación. ¿Cómo puedes amarme?, susurró, su voz quebrándose con cada sílaba. ¿Cómo puedes mirarme y no ver el monstruo que soy? Compartí el lecho matrimonial con mi propia hermana. Soy una abominación. No. Elena dio otro paso, ahora lo suficientemente cerca como para tocar su mano. Eras un esposo devoto que amó a su esposa con pureza de corazón. El pecado fue de tu padre, quien ocultó la verdad. El pecado fue de aquellos que sabían y callaron. Pero tú, Nicolás, eras víctima tanto como Isabela. La diferencia es que ella conoció la verdad y te dejó solo con la culpa. No permitas que su elección dicte la tuya. Nicolás cerró los ojos, lágrimas deslizándose por sus mejillas. Mi padre está enterrado en suelo no consagrado porque se quitó la vida. Isabela también. La iglesia los ha condenado. ¿Cómo puedo honrar sus memorias continuando cuando ellos no pudieron? Elena tomó su mano con firmeza. Los honras viviendo, amando, siendo mejor que las circunstancias que los destruyeron. Los honras, rompiendo el ciclo de tragedia. Nicolás, tu padre y tu esposa tomaron sus decisiones, pero tú todavía tienes la tuya, y yo estoy aquí, rogándote que elijas la vida, que me elijas a mí. Por un momento largo y aterrador, Nicolás no respondió, se quedó allí, de pie al borde del abismo, con el viento azotándolo y el vacío llamándolo. Elena podía ver la batalla librándose en su interior, el peso aplastante de la culpa contra el tenue hilo de esperanza que ella le ofrecía. Finalmente, con un sollozo que pareció desgarrarse desde lo más profundo de su alma, Nicolás se apartó del borde y cayó de rodillas. Elena inmediatamente se arrodilló junto a él, envolviéndolo en sus brazos mientras él lloraba como un niño. Lo siento, sollozaba una y otra vez. Lo siento mucho, Isabela. Perdóname, padre, no sabía. Elena lo meció suavemente, acariciando su cabello, murmurando palabras de consuelo. Permanecieron así mientras el sol se ponía completamente y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Poco a poco, los sollozos de Nicolás se calmaron, transformándose en respiraciones profundas y temblorosas. Cuando finalmente levantó la cabeza, había algo diferente en su rostro, todavía había dolor, pero también una especie de aceptación frágil. Llévame a casa, susurró. Por favor, Elena, llévame lejos de este lugar. Ella asintió, ayudándolo a ponerse de pie. Juntos caminaron hacia los caballos,
y durante todo el camino de regreso a la casa principal, Elena mantuvo su mano firmemente agarrada, como si temiera que si lo soltaba, él podría desvanecerse como un fantasma. Cuando llegaron a San Rafael, encontraron a don Rodrigo esperando en el pórtico, con el rostro gris de preocupación y alivio al verlos llegar. Gracias a Dios, murmuró el hombre mayor, corriendo hacia ellos, pero Nicolás lo detuvo con un gesto de la mano. Tío, dijo con voz firme, a pesar del agotamiento evidente, necesito que me digas todo, cada detalle de lo que sabes sobre mi padre, sobre Isabela, sobre los secretos que has guardado. No más mentiras, no más protección. Necesito la verdad completa para poder sanar. Durante las siguientes horas, en la biblioteca de San Rafael, don Rodrigo contó la historia completa. Habló de cómo Augusto Valverde, cuando era joven, había tenido un romance apasionado con una joven costurera llamada Rosa, de cómo ella había quedado embarazada y Augusto, presionado por su familia para casarse con alguien de su clase, había abandonado a Rosa con dinero pero sin su nombre, de cómo Rosa se había casado con un comerciante llamado Jiménez, quien había criado al niño como propio. Ese niño, llamado Eduardo, había crecido para convertirse en un exitoso hombre de negocios, sin conocer jamás la identidad de su verdadero padre. Eduardo tuvo una hija, continuó Rodrigo con voz pesada, Isabela. Cuando tu madre murió, Nicolás, tu padre comenzó a buscar una esposa apropiada para ti. Conoció a Eduardo en una feria comercial, quedó impresionado por su éxito, y cuando vio a Isabela, pensó que sería una unión perfecta. Nunca reconoció en Eduardo al hijo que había abandonado décadas atrás. El parecido físico estaba ahí, pero Augusto había entrenado su mente para no ver, para no recordar. Fue solo después de la boda, Rodrigo continuó, su voz temblando, cuando Eduardo estaba muriendo de tuberculosis, que le confesó a Isabela la verdad sobre su paternidad. Le mostró las cartas que Rosa había guardado, las pruebas del pago de Augusto. Isabela, horrorizada, confrontó a Augusto, quien finalmente tuvo que enfrentar la terrible realidad de lo que había hecho. El peso de la culpa lo destruyó. Se mató una semana después, en estos mismos acantilados donde tú estuviste hoy. Isabela, dijo Nicolás con voz apenas audible, llevó ese secreto sola durante meses antes de tomar la misma decisión. Don Rodrigo asintió miserablemente. Vino a verme antes de morir. Me hizo jurar que nunca te diría la verdad, que te dejaría creer que fue su corazón. Pensó que era lo más amable, pero he vivido con ese peso, sabiendo que mi silencio te ha torturado, y no he sabido qué hacer. Elena, que había estado sentada silenciosamente escuchando, finalmente habló. El silencio nunca es la respuesta, dijo suavemente. Los secretos son veneno, se filtran en todo, contaminando incluso el amor. Si Isabela hubiera hablado contigo, Nicolás, si hubieran enfrentado esto juntos, tal vez ambos podrían haber sobrevivido, pero ella eligió la soledad, y esa soledad la mató. Se volvió hacia don Rodrigo, y usted eligió el silencio, y ese silencio casi mata a Nicolás hoy. Rodrigo agachó la cabeza, avergonzado. Tiene razón, por supuesto, he sido un cobarde, pensé que estaba protegiendo a mi sobrino, pero en realidad solo estaba protegiéndome a mí mismo del dolor de decir la verdad. Miró a Nicolás con ojos suplicantes. ¿Puedes perdonarme? Nicolás permaneció en silencio durante largo rato, mirando las manos entrelazadas sobre su regazo. La biblioteca estaba sumida en sombras, iluminada solo por el fuego crepitante de la chimenea que proyectaba formas danzantes sobre las paredes forradas de libros. Finalmente, levantó la vista hacia su tío. No sé si puedo perdonarte todavía, dijo con honestidad brutal. Has permitido que viviera 3 años en agonía cuando una simple verdad podría haberme liberado, pero entiendo que tus motivos venían del amor, por equivocado que fuera, y también entiendo que el perdón es un proceso, no un momento, así que te diré estos, trabajaré hacia el perdón, día a día, pero no puedo prometerte que llegará pronto. Don Rodrigo asintió, aceptando el juicio de su sobrino con humildad. Es más de lo que merezco, murmuró. Se levantó lentamente, de repente pareciendo mucho más viejo y frágil. Los dejaré solos ahora, pero Nicolás,
Hay una cosa más que debes saber. Sacó un sobre amarillento de su chaqueta. Esta es la carta que Isabela me dio antes de morir. Me hizo jurar que solo te la entregaría si alguna vez descubrías la verdad por ti mismo. Ese momento ha llegado. Con manos temblorosas, Nicolás tomó el sobre. La letra de Isabela en la cubierta simplemente decía para Nicolás, con todo mi amor. Esperó hasta que su tío había salido de la habitación antes de romper el sello. Elena se movió para levantarse, darle privacidad, pero Nicolás la detuvo. Quédate, suplicó, lo que sea que diga. Quiero que lo sepas también. No más secretos. Elena asintió y permaneció sentada mientras Nicolás desplegaba las páginas con manos que temblaban visiblemente. Mi amadísimo Nicolás, comenzaba la carta con la caligrafía elegante de Isabela. Si estás leyendo esto, significa que finalmente conoces la terrible verdad que ha envenenado nuestro matrimonio. Significa que sabes que somos hermanos, que cada momento de intimidad que compartimos fue un pecado contra Dios y la naturaleza. Puedo imaginar el dolor que debes estar sintiendo ahora, el horror y la repulsión. Lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Nicolás se detuvo, secándose las lágrimas que comenzaban a caer. Elena colocó su mano suavemente sobre su hombro, un recordatorio silencioso de que no estaba solo. Él continuó leyendo. Quiero que sepas que nunca dudé de tu amor. Fuiste el esposo más devoto, más amable que cualquier mujer podría desear. Me hiciste feliz en maneras que nunca pensé posibles, y es precisamente porque te amé tanto que no pude quedarme. No podía mirarte cada día, sabiendo lo que sabía, no podía permitir que nuestra vida continuara basada en una mentira tan monstruosa. Tomé la decisión que tomé, la carta continuaba, no porque no te amara, sino porque te amaba demasiado. No podía soportar ver tu rostro cuando finalmente descubrieras la verdad. No podía soportar la idea de que me miraras con repulsión o peor, con lástima. Así que elegí terminar con mi dolor antes de que tuviera que presenciar el tuyo. Fue cobarde, lo sé. Te dejé con preguntas y culpa, y por eso pido tu perdón desde más allá de la tumba. Pero Nicolás, y aquí la letra se volvía más urgente, más apasionada, debes prometerme algo. Debes prometerme que no permitirás que esta tragedia te destruya como destruyó a tu padre. Debes prometerme que seguirás viviendo, que encontrarás amor nuevamente, que serás feliz. No permitas que los pecados de nuestros padres dicten tu futuro. No permitas que mi muerte haya sido en vano. Vive, Nicolás, ama, sé feliz. Esa es la única manera de honrar mi memoria y la de tu padre. La carta concluía con una postdata. He dejado instrucciones de que todos los documentos relacionados con nuestra verdadera relación sean sellados en el archivo familiar, disponibles solo para ti si alguna vez buscas la verdad. También he establecido un fondo de caridad en memoria de nuestro padre compartido, Augusto Valverde, para ayudar a mujeres solteras y sus hijos. Quizás algo bueno pueda salir de esta tragedia después de todo. Adiós, mi amor. Nos encontraremos nuevamente en un mundo donde el amor no está limitado por las restricciones de la sangre o el pecado. Tu eterna Isabela. Cuando Nicolás terminó de leer, las lágrimas corrían libremente por su rostro. Pero había algo diferente en estas lágrimas. No eran solo de dolor, sino también de liberación. Ella quería que fuera feliz, susurró, mirando a Elena con ojos que brillaban con una mezcla de tristeza y esperanza. Incluso en su muerte, pensó en mi futuro, me dio permiso para seguir adelante. Elena tomó sus manos entre las suyas. Ella te amó verdaderamente, dijo suavemente, y ese amor trascendió la tragedia de las circunstancias. Nunca olvides eso, Nicolás. Tu matrimonio con Isabela puede haber sido prohibido por las leyes de los hombres, pero el amor que compartieron fue real y puro en intención. Nadie puede quitarte eso. Los días siguientes marcaron un punto de inflexión para Nicolás. Con la verdad finalmente revelada y las últimas palabras de Isabela ofreciéndole absolución, comenzó el lento proceso de sanación. Elena permaneció a su lado, no como invitada sino como compañera, y gradualmente las habitaciones cerradas de San Rafael comenzaron a abrirse, las cortinas se descorrieron para dejar entrar la luz, y la atmósfera opresiva que había dominado la casa durante 3 años comenzó a disiparse. Una mañana,
Nicolás llevó a Elena de regreso a la habitación que había sido el dormitorio de Isabela, pero esta vez, en lugar de miedo o dolor, había determinación en su rostro. «Ayúdame», dijo, comenzando a quitar los retratos de las paredes. «Es hora de dejarla descansar en paz». Juntos, empacaron cuidadosamente todas las posesiones de Isabela, sus vestidos, sus libros, sus pinturas. Nicolás decidió donarlos a la caridad que ella había establecido, permitiendo que su memoria viviera ayudando a otros en lugar de alimentando fantasmas. Pero guardó una cosa, un pequeño retrato de Isabela sonriendo, con la luz del sol en su cabello, para recordar no la tragedia, explicó a Elena, sino a la mujer hermosa que fue antes de que los secretos la destruyeran. Elena asintió, entendiendo la necesidad de honrar el pasado sin ser prisionero de él. Esa noche, mientras cenaban en el comedor, Nicolás tomó la mano de Elena a través de la mesa. «Cásate conmigo», dijo sin preámbulo. «Sé que es precipitado, sé que la sociedad dirá que es demasiado pronto después de Isabela, pero la vida es demasiado corta, Elena, lo he aprendido de la manera más dolorosa posible. Te amo, y quiero pasar cada día restante de mi vida mostrándote ese amor». Elena miró a Nicolás con el corazón desbordándose de emociones contradictorias. Amaba a este hombre con cada fibra de su ser. Había estado dispuesta a arriesgar su reputación y su futuro por él, pero la propuesta de matrimonio, tan repentina, la llenaba simultáneamente de alegría y de aprensión. «Nicolás», dijo suavemente, sin soltar su mano, «yo también te amo, pero debemos ser prácticos. Apenas ha pasado un mes desde que conociste la verdad sobre Isabela. Necesitas tiempo para sanar completamente, para procesar todo lo que has descubierto». «He tenido 3 años de tiempo», protestó Nicolás, con urgencia en su voz. «3 años de duelo mal dirigido, de culpa sin fundamento. Ahora que finalmente conozco la verdad, ahora que he encontrado a alguien que me ama sin reservas, a pesar de todo, no quiero desperdiciar un solo día más». Pero Elena sacudió la cabeza, con sabiduría más allá de sus años. «Entonces esperemos 6 meses», propuso. «6 meses para que estés completamente seguro, para que el polvo se asiente, para que puedas mirar atrás y estar absolutamente cierto de que me estás eligiendo por las razones correctas, no solo porque represento una escapatoria de tu dolor». Nicolás pareció querer protestar, pero luego la consideración atravesó su rostro. «Eres increíblemente sabia para ser tan joven», dijo finalmente, con una sonrisa pequeña. «Está bien, 6 meses, pero durante esos 6 meses, no te vayas de San Rafael. Quédate aquí, no como mi prometida todavía, sino como mi amiga, mi confidente, mi luz en la oscuridad. Permíteme cortejarte apropiadamente, de la manera que nunca pude con Isabela porque nuestro matrimonio fue arreglado desde el principio». Elena asintió, sintiendo que esto era lo correcto. Los meses siguientes fueron como un sueño. Nicolás cumplió su promesa de cortejarla apropiadamente. Le escribía poemas que dejaba en su puerta cada mañana, organizaba picnics elaborados en los viñedos, le enseñaba a montar los caballos de raza más finos. Le leía en voz alta sus libros favoritos mientras ella cosía junto al fuego. Caminaban durante horas por los terrenos de San Rafael, hablando de todo y de nada, construyendo una amistad sólida que era la base de su amor romántico. Elena también continuó con su trabajo veterinario, pero ahora con los recursos de la hacienda a su disposición. Nicolás transformó uno de los edificios auxiliares en una clínica veterinaria completamente equipada. Elena también continuó con su trabajo veterinario, pero ahora con los recursos de la hacienda a su disposición. Nicolás transformó uno de los edificios auxiliares en una clínica veterinaria completamente equipada, invitando a Elena a tratar no solo a los animales de San Rafael, sino también a los de los granjeros y campesinos de toda la región. Fue una revolución silenciosa, la primera clínica veterinaria dirigida por una mujer en toda la provincia. Los escépticos, gradualmente, se convirtieron en creyentes cuando vieron los resultados del trabajo experto de Elena. Pero no todo fue fácil. La sociedad local murmuraba sobre la presencia prolongada de Elena en San Rafael. Las damas de la alta sociedad, que habían tolerado a Isabela solo por su riqueza y conexiones,
miraban a Elena con desdén apenas disimulado. Era una mujer profesional, de clase media, sin linaje aristocrático que la respaldara. Que el viudo más rico y elegible de la región la cortejara abiertamente era un escándalo delicioso para algunos y una afrenta intolerable para otros. Una tarde, durante una visita obligada al mercado del pueblo, Elena se encontró cara a cara con doña Hortensia Villalobos, la matrona más influyente de la sociedad local y una mujer conocida por su lengua afilada y sus opiniones conservadoras. Señorita Márquez, dijo la mujer con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos, qué conveniente encontrarla aquí. He querido hablar con usted sobre su situación en la hacienda San Rafael. Estoy segura de que comprende que su presencia allí está generando comentarios muy desafortunados. Elena mantuvo la compostura, aunque sintió que la sangre hervía en sus venas. ¿Qué tipo de comentarios, doña Hortensia?, preguntó con voz calmada. La mujer mayor se acercó, bajando la voz conspiratorialmente, aunque lo suficientemente alto como para que otros compradores cercanos pudieran escuchar. Bueno, mi querida niña, una mujer joven y soltera viviendo bajo el mismo techo que un hombre viudo, sin supervisión apropiada. La gente habla, y luego está el asunto de su profesión. No es natural que una mujer trabaje con animales, ensucándose las manos y el vestido. Don Nicolás merece una esposa apropiada, alguien de su clase, no una veterinaria. Por un momento, Elena consideró responder con ira, defenderse contra estos ataques clasistas y misóginos, pero entonces recordó las palabras de Nicolás: lo que piensan los demás no importa, lo único que importa es lo que sentimos el uno por el otro. Así que simplemente sonrió, una sonrisa genuina y cálida que pareció desarmar a doña Hortensia. Agradezco su preocupación, dijo Elena con cortesía glacial, pero le aseguro que mi presencia en San Rafael es completamente apropiada y deseada por el señor Valverde. Ahora, si me disculpa, tengo pacientes esperando. Esa noche, cuando Elena le contó a Nicolás sobre el encuentro, él se puso furioso. Esa vieja entrometida, gruñó, paseando por la biblioteca como un león enjaulado. ¿Cómo se atreve a juzgarte, a juzgarnos? Elena lo detuvo, colocando sus manos sobre su pecho agitado. Déjalo ir, dijo suavemente. La opinión de doña Hortensia y su círculo no cambia lo que somos. Y francamente, sus ataques solo revelan su propia inseguridad y estrechez mental. Somos felices, Nicolás. Eso es lo único que importa. Los 6 meses pasaron más rápido de lo que Elena había imaginado posible. El invierno dio paso a la primavera, y los campos de San Rafael florecieron con nueva vida. Nicolás había cambiado también, transformándose de un hombre atormentado por fantasmas en alguien que miraba hacia el futuro con esperanza. Los terrores nocturnos que lo habían perseguido durante años desaparecieron gradualmente. La habitación de Isabela fue convertida en una biblioteca de estudio, llena de luz y propósito en lugar de sombras y pesar. Finalmente llegó el día acordado, exactamente 6 meses después de la propuesta inicial de Nicolás. Esa mañana, él la llevó de regreso a los acantilados donde había estado a punto de terminar con su vida, pero esta vez, el lugar no se sentía como un sitio de tragedia, sino como uno de transformación. Aquí es donde elegí vivir, dijo Nicolás, tomando las manos de Elena entre las suyas. Aquí es donde tu amor me salvó de seguir el camino de mi padre y de Isabela. Y ahora, quiero que este lugar represente no un final, sino un comienzo. Se arrodilló sobre la hierba primaveral, sacando una caja de terciopelo de su chaqueta. Dentro había un anillo exquisito, una esmeralda rodeada de pequeños diamantes, engastada en oro antiguo. Este anillo perteneció a mi madre, explicó Nicolás, con voz temblorosa por la emoción. Es lo único que tengo de ella que no está manchado por los secretos y las mentiras. Representa el amor verdadero y duradero que ella y mi padre compartieron antes de que todo se complicara. Elena Márquez ha sido mi salvación, mi luz, mi razón para seguir respirando. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Elena mientras asentía vigorosamente. Sí, susurró, su voz quebrándose de felicidad. 1000 veces sí. Nicolás deslizó el anillo en su dedo, un ajuste perfecto,
como si hubiera estado esperando todos estos años para encontrar a su dueña verdadera. Luego se levantó y la besó con una pasión que hablaba de promesas cumplidas y futuros brillantes. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban riendo y llorando simultáneamente, embriagados por la alegría pura del momento. La boda se celebró 3 meses después, en la capilla privada de San Rafael. Fue una ceremonia pequeña e íntima, asistida solo por aquellos que genuinamente amaban y apoyaban a la pareja. Don Rodrigo estuvo allí, con lágrimas en los ojos mientras veía a su sobrino finalmente encontrar felicidad. Doña Remedios lloró abiertamente, bendiciendo la unión que había temido nunca vería. El padre Eugenio ofició la ceremonia, pronunciando bendiciones sobre una unión que representaba redención y esperanza, y notablemente ausentes estaban doña Hortensia y su círculo, que se negaron a asistir en protesta silenciosa que nadie extrañó. Elena llevaba un vestido sencillo pero elegante de seda marfil, sin los adornos excesivos que la moda dictaba. En su cabello llevaba flores silvestres del campo de San Rafael, y en sus ojos brillaba una felicidad que ninguna joya podría igualar. Nicolás, vestido con traje oscuro y corbata de seda, no podía dejar de mirarla como si fuera un milagro hecho carne. Cuando intercambiaron votos, sus palabras no fueron las tradicionales recitadas del misal, sino promesas personales, escritas desde el corazón. Prometo, dijo Nicolás con voz firme, amarte en la luz y en la oscuridad, en la alegría y en la tristeza. Prometo nunca guardar secretos que puedan herirnos, nunca permitir que el pasado dicte nuestro futuro. Prometo honrar tu fuerza, respetar tu independencia y apoyar tus sueños. Eres mi salvación y mi hogar, y pasaré cada día del resto de mi vida mereciendo el regalo de tu amor. Elena respondió con voz clara que resonó en la pequeña capilla, prometo estar a tu lado en todas las estaciones de la vida, ser tu ancla cuando las tormentas amenacen, tu luz cuando la oscuridad presione. Prometo amarte no a pesar de tus cicatrices, sino incluyéndolas, porque ellas te han convertido en el hombre extraordinario que eres. Prometo construir contigo un futuro basado en verdad, confianza y amor inquebrantable. Eres mi corazón, mi hogar, mi destino elegido. Cuando el padre Eugenio finalmente pronunció las palabras, los declaró marido y mujer. La capilla estalló en aplausos y lágrimas felices, y mientras Nicolás besaba a su nueva esposa, bajo los arcos antiguos donde generaciones de Valverde habían celebrado sus propias bodas, había la sensación de que algo profundo había sido sanado, un ciclo de tragedia finalmente roto por el poder transformador del amor verdadero y la verdad honesta. Los años siguientes trajeron prosperidad y felicidad a San Rafael. Elena expandió su clínica veterinaria, eventualmente entrenando a otras jóvenes mujeres interesadas en la profesión, convirtiéndose en pionera que abriría puertas para futuras generaciones. Nicolás diversificó la hacienda, implementando técnicas agrícolas progresivas y estableciendo escuelas para los hijos de sus trabajadores. Juntos crearon un legado no de secretos y tragedia, sino de apertura, progreso y compasión. Y cuando su primer hijo nació 2 años después, un niño de ojos verdes brillantes y sonrisa radiante, lo nombraron Augusto Edmundo, Augusto por el abuelo cuyas equivocaciones habían causado tanta dolor, Edmundo por el padre de Isabela que había sido víctima del mismo secreto. Era una manera de honrar el pasado, sin ser prisionero de él, de recordar sin permitir que la memoria envenenara el presente. La historia de Elena y Nicolás se convirtió en leyenda local, susurrada en el mercado y contada junto al fuego, la historia de la veterinaria valiente que salvó no solo una vaca sino también el alma de un hombre, y cómo juntos transformaron tragedia en triunfo, oscuridad en luz, muerte en vida renovada.